Bueno, bienvenidos a esta jornada. Muchísimas gracias por venir a pesar de este tiempo maravilloso que nos ha tocado hoy. Como sabéis, esta jornada es está dentro, estoy de lunes total, que mañana fue fiesta, ayer. Es el Living Lab de revalorización de biomasa y subproductos del proyecto Red AgriFood-T. En mi presentación, yo soy Luna Zabalza, soy la técnico del CITA de Teruel. Aquí voy a intentar explicaros cómo un Living Lab puede ser una herramienta para impulsar la economía circular en la provincia de Teruel. ¿Vale? Así que voy a hacer una breve presentación para dar un poquito de contexto a esta jornada. Y mientras tanto, hola, buenas, adelante. Bueno, lo primero de todo, deciros que el proyecto Red AgriFood-T está financiado con los fondos de inversiones de Teruel y tiene una duración de 3 años, ¿vale? Este es el equipo que formamos parte del proyecto. Como veis, tenemos la suerte de contar con un amplio equipo de técnicos para llevar a cabo todas las actividades que queremos hacer dentro de este proyecto. El programa de hoy, para que os hagáis una idea de cómo va a ir el día, pues eso, primero una pequeña presentación por mi parte, después Dani de Abebiom, ¿dónde estás, Dani? Ah, ahí está. Nos va a hablar del proyecto BioRural con el que colaboramos para este Living Lab porque hay muchísimas sinergias, ¿vale? Y él os va a contar un poquito en qué consiste. Después Beatriz de la UPV nos va a hablar del secado como una etapa clave para la revalorización de sus productos agroalimentarios. Juan Carlos de Finsa, ¿dónde tenemos a Juan Carlos? Ahí está. Nos va a hablar de la valorización de maderas de segundo uso y de sus productos agroforestales. Jesús, que todavía no ha llegado, pero va a venir, esperamos a tiempo, es de las cooperativas agroalimentarias aragonesas y nos va a hablar de las oportunidades de valorización energética de los subproductos agrícolas en las cooperativas agrarias. Y después Luis, ahí está, de CIEMAT nos va a hablar del manejo de biomasa arbustiva para la obtención de bioproductos de elevado valor. Dentro de revalorización de biomasa y subproductos, evidentemente, hay muchísima temática. Esta es la tercera jornada de las que estamos haciendo. Las charlas lo que queremos es darles un dibujo de las posibilidades que hay dentro de esta temática, ¿vale? Y después haremos una pausa café después de las charlas para coger fuerzas para la sesión de cocreación, que es una parte muy importante de esta jornada porque básicamente lo que vamos a hacer es definir entre todos este Living Lab de revalorización de biomasa y subproductos, ¿vale? Con una dinámica que llevarán a cargo Blanca y Marta, las compañeras. Muy bien, ¿en qué consiste la red AgriFood-T? Os voy a hacer una pequeña introducción a este proyecto. Este proyecto está basado en el sistema AKIS, ¿vale? Que son... Uy, claro, es una pantalla, no se ve. Que son las siglas en inglés de Sistemas de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria. Ese es como el contexto en el que nos estamos moviendo para este proyecto, ¿vale? ¿Qué consideramos este sistema? Pues todos los agentes que forman parte del sistema, que son los investigadores, el sector en sí, los productores, la administración pública, que hoy también ha venido, por suerte, y un sinfín de agentes que engloban este sistema. La intención de este proyecto es reducir la distancia entre la investigación y el sector agrario, es decir, que esa innovación y esos conocimientos que se producen gracias a la investigación lleguen lo antes posible al sector para que se pueda ir avanzando, ¿vale? En unas transiciones que os explicaré más adelante. Entonces, básicamente, este dibujo de aquí es el que refleja el nuevo enfoque que queremos darle a este proyecto, ¿vale? Antes era investigación, trabajaba y llegaba al sector agrario en algún momento, a veces tardaba mucho tiempo y ahora básicamente el conocimiento científico con el sector y con el conocimiento experiencial forman parte de una misma rueda en el que trabajamos todos juntos en cocreación para que la cosa vaya más rápida y sea más eficaz y eficiente, ¿vale? Entonces, los objetivos de esta red, como os he dicho, es reforzar este sistema que ya existe, el sistema de conocimiento e innovación del sector ya existe en Teruel, pero lo que queremos es mejorarlo
y acelerar ese intercambio de conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos, aunque no queramos, en una transición ecológica digital y hacia una bioeconomía circular, que es un poquito lo que nos marca Europa y realmente es un poquito lo que nos manda también el planeta en el que vivimos, ¿no? Que tenemos que pensar y repensar la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, este proyecto AgriFood T lo que tiene es 3 pilares. Una red en sí misma, ¿vale? En el que va a haber colaboración y va a haber intercambio entre los agentes del sector agroalimentario, todos los agentes. Va a haber mucha transferencia científica relacionada con estas transiciones que os he mencionado. También va a haber intercambio de conocimiento, no solo transferencia de investigadores al sector, sino entre los propios agentes, entre los propios productores, ¿vale? También va a haber intercambio. Y va a haber esto que es lo que nos ocupa hoy, que son pilotos demostrativos participativos que se llaman Living Labs. Los llamamos así porque en Europa los llaman así y es un enfoque al que quieren dar prioridades de la Unión Europea porque se están dando cuenta precisamente de eso, ¿no? De que hay investigación, pero la innovación no termina de hacerse, va como muy despacio. Entonces, lo que quieren es que se trabaje Lab, que ya os explicaré un poquito más adelante cómo funciona. En cuanto a la red AgriFood T, tenemos muchas formas de participar en ella. Podemos estar recibiendo información de las actividades que realizamos, participar en las jornadas de formación, transferencia, demostraciones o intercambios, en las sesiones de co-creación como la que vamos a hacer hoy, en los pilotos demostrativos que ya vamos a ir definiendo más adelante en qué consiste eso. Y también puede ser un miembro activo que proponga actividades y que incluso nos ayude a organizarlas, ¿vale? O sea, todas esas modalidades de participación existen para la red. Entonces, si os queréis inscribir en la red, tenemos ahí el enlace que ya lo veréis luego también cuando os enviemos las presentaciones. Vale. El camino recorrido hasta ahora, para que os hagáis una idea de cómo estamos trabajando en este proyecto. Cuando iniciamos el proyecto en enero, de las primeras cosas que hicimos fue una jornada inicial para presentarlo, pero también para trabajar de nuevo todos juntos en co-creación para definir qué secciones tenía que tener esta red. Como el sector agroalimentario y forestal es muy amplio, nos parecía conveniente dividirlo un poco por secciones para que sea más fácil trabajar. Entonces, los agentes que vinieron a esta jornada definieron 7 secciones: hortalizas y legumbres, ganadería, forestal, cultivos extensivos, leñosos, transformación y consumo y turismo agroalimentario, ¿vale? 7 secciones. Eso fue el inicio del proyecto. Siempre en co-creación es la base de lo que queremos hacer en este proyecto, es trabajar con la gente para definir las acciones que tenemos que hacer dentro del proyecto, ¿vale? Entonces, teníamos 7 secciones y organizamos unas jornadas iniciales para cada sección que tenían un formato parecido a esta. Pues había unas charlas, luego había co-creación y luego había también salidas de campo a ver alguna finca interesante o algún ejemplo interesante dentro de las temáticas que tratamos. Entonces, ¿qué hacíamos en co-creación? Teníamos que priorizar dentro de la transición ecológica, transición digital y hacia una bioeconomía circular. Había que priorizar qué áreas de esas 3 grandes categorías eran a las que la gente le daba más importancia, ¿vale? Básicamente les pedíamos a la gente que nos dijese cómo interesante eran distintas áreas y cómo de factible les parecía que era hacerlas dentro del proyecto, ¿vale? Entonces, con esa selección que hicieron los propios agentes que vinieron a estas jornadas, se hizo un análisis, ¿vale? Y con ese análisis se definieron 3 Living Labs. El que estamos ahora, que es revalorización de biomasa, subproductos y residuos agroalimentarios y forestales, gestión sostenible del suelo y consumo responsable, ¿vale? O sea que este Living Lab ha surgido de estas jornadas. Aquí os enseño un poquito más en detalle el resultado por secciones. Bueno, aquí es el promedio de todas las áreas en cada sección, ¿no? Sí, vale, que me estaba liando. Y este es el área de revalorización biomasa y subproductos en concreto, que como podemos ver, este color es forestales. Es la sección que lo consideraba más interesante y bastante fácil y asequible de hacer por parte del proyecto, ¿vale?
Y luego también en interesante estaban los cultivos leñosos, la ganadería y la transformación y consumo. En extensivos, turismo y hortalizas y legumbres, pues no les parecía tan interesante, pero evidentemente queremos trabajar en este Living Lab con todas las secciones, ¿vale? No es exclusiva de las que lo consideraron más interesante. Entonces, revalorización de biomasa y subproductos. Sí que se considero, como habéis visto, un área interesante y factible para trabajar. Os doy un poquito de contexto que ya lo conocemos todos. Básicamente, ahora mismo producimos en un sistema Lilian, un modelo lineal de producción en el que consumimos recursos y vertemos residuos, emisiones, etcétera. ¿Vale? Lo hacemos de tal manera que se calcula que para el 2050 estaremos consumiendo como si hubiese 3 planetas Tierra, aunque como sabemos solo tenemos uno. ¿Eso qué significa? En los próximos 40 años se calcula que se duplicará el consumo global de materiales como biomasa, combustibles fósiles, metales y minerales. Y al mismo tiempo seguimos generando residuos. Se calcula un aumento del 70% para 2050, si seguimos como hasta ahora. Además, la mitad de los gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y estrés hídrico están relacionados precisamente con la extracción de recursos y su procesado. ¿Vale? O sea que este es el modelo que tenemos y evidentemente nos estamos dando cuenta que hay que cambiarlo. Entonces hay que pasar a un modelo circular, ¿vale? En el que dejemos de consumir tantos recursos y dejemos de emitir tantos residuos y entonces convertir esos residuos o esos subproductos en recursos, ¿vale? La Unión Europea se ha dado cuenta de esto, menos mal, y en el 2015 ya lanzó un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. Ahora en el 2020, bueno, hace poco, ha lanzado un nuevo plan. Estos planes de economía circular involucran a todos los sectores que podamos imaginar, incluido evidentemente el agroalimentario y el forestal. También a nivel nacional tenemos una estrategia española de economía circular, en Aragón también hay una estrategia de economía circular, o sea que evidentemente es algo que interesa, es algo en lo que están trabajando desde todos los sectores y nuestra idea con este proyecto es, en la medida de lo posible desde la red, echar una mano para que esto siga adelante. Entonces, en el caso de la biomasa, subproductos y residuos lo pongo entre interrogantes porque la idea es que porque realmente no queremos llamarlos así. Hola, buenas. Adelante. Buenas. La cuestión con este planteamiento circular para la biomasa y los subproductos es que puede tener muchos beneficios si está bien planteado, ¿no? Por eso nosotros creemos que el planteamiento tiene que ser en co-creación con el sector, para que se puedan hacer nuevos modelos productivos que aporten valor añadido a los territorios, que se creen nuevos tipos de insumos más eficientes y asequibles, que se siga investigando para nuevas tecnologías que faciliten esta transición. Esto tiene beneficios socioeconómicos porque induce a la generación de nuevos tipos de empleos, ¿no? Es repensar un poquito el sistema que tenemos ahora y generar nuevas tipologías de empleos y de empresas. Mejor gestión forestal y disminución del riesgo de incendio, sobre todo cuando hablamos de biomasa, ¿vale? Es darle un valor a esa biomasa que evidentemente va a tener un efecto en también la gestión forestal. Y ahorro energético y de recursos. Entonces, puede tener muchas ventajas este planteamiento circular, pero evidentemente hay que plantearlo bien, ¿vale? Nuestra creencia es que si lo planteamos entre todos va a tener más sentido. Entonces, ¿qué es un Living Lab que os hablaba antes? Pilotos demostrativos participativos. Bueno, la definición es ecosistema abierto de innovación, iterativo y centrado en los usuarios, en el que se fomenta la co-creación en un ambiente real. Básicamente, el resumen es, nos juntamos todos y damos una solución a un problema que nos preocupe a todos desde nuestras distintas perspectivas. Y esa solución la vamos a probar en un contexto real. No solo vamos a hipotizar sobre esas soluciones, sino que las vamos a probar para ver si realmente tienen sentido. Por eso son pilotos demostrativos, ¿vale? En las actividades que se pueden hacer en un Living Lab,
Siempre hay co-creación, co-desarrollo, experimentación de innovaciones, se puede investigar el impacto de estas prácticas innovadoras, ver si tiene sentido realmente, va a haber intercambio de conocimiento y, como os he dicho, va a haber demostraciones, ¿vale? Nada, tranquilos. Hola, buenas. ¿Por qué le damos tanta importancia a la co-creación en este proyecto? Esto me lo he copiado de la jornada del otro día. El conocimiento generado de forma colectiva es mayor que la suma del conocimiento generado individualmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando favoreces que los productores innovadores, los ciudadanos, los investigadores, las empresas, la administración pública trabajen juntos, estamos acelerando el desarrollo de nuevas soluciones porque estamos abordando retos comunes a todos y vamos a impulsar más esa bioeconomía circular. Se adoptarán prácticas ya existentes, o sea, se adaptarán prácticas ya existentes, ¿vale? Igual ya existe algo, pero hay que adaptarlo. Se proponen nuevas prácticas que ayuden a varios agentes, en fin. La co-creación para nosotras es la manera correcta de abordar estos desafíos que tenemos entre todos. ¿Vale? Y ya para terminar, para que os hagáis un poquito una idea de las actividades que se pueden desarrollar dentro del proyecto y del Living Lab, podemos hacer análisis de calidad de subproductos, diagnóstico del sector y estudios de mercado de un producto, actividades demostrativas que he dicho, podemos visitar proyectos innovadores, ¿no? O sea, si a alguien se le ocurre algún proyecto que sea interesante porque nos puede inspirar a nosotros, pues también se pueden organizar visitas, facilitar acceso a información que a veces está ahí pero no sabemos dónde encontrarla. Podemos elaborar manuales de buenas prácticas, formación, por supuesto, online, presencial, asesoramiento. Es un ejemplo de las cosas que podemos ir haciendo, pero todo esto lo vais a definir vosotros con nosotras, ¿vale? No es nosotras dándonos una receta de cómo solucionar los problemas, sino es entre todos intentar encontrar la receta adecuada para tirar adelante la revalorización de biomasa y subproductos en Teruel. Y por mi parte eso es todo. Doy paso a Dani, que está ahí, que como os he dicho colabora con nosotros, es de AVEBIOM y tiene un proyecto entre manos que se llama BioRural, que está muy alineado con lo que hacemos en este... Sí, sí. Bien, vale, pues ponemos el cronómetro en marcha porque como vamos apurados de tiempo y gente tiene que marchar antes y tal, pues vamos a intentar yo recortar un poquito lo mío y a ver si entre todos llegamos bien al café, ¿verdad? Y luego a la sesión co-creativa, que en serio lo de después del café es lo mejor, que es precisamente lo que nos acaba de contar Luna y que voy a reforzar a través de estas transparencias, ¿de acuerdo? O justificar, dirán, estos hacen un Living Lab, una cosa rara, no sé qué. Bueno, pues yo vengo a justificar un poco esto, pero no precisamente desde otro punto de argumentación, ¿vale? Bueno, somos la Asociación Española de la Biomasa, estamos en Valladolid, representamos la cadena de valor de biomasa y quizá nos conozcáis por acciones como las ferias o de divulgación, o en Biomasa News, los sellos que llevamos de calidad Pelleten Plus o de Sostenibilidad Sure, acciones de observatorio de mercado o acciones de innovación, que es lo que nos trae hoy aquí, por lo que estamos colaborando con Cita Teruel. Ahora no os voy a hablar de mi libro ni de, mira, otros que tienen un proyecto, ¿no? No, vamos a ver. ¿Qué es lo que busca BioRural? Crear una red de bioeconomía rural paneuropea. Y dirán, ¿y para qué se lían la manta estos? Bueno, lo vamos a ver un poquito ahora. Hay muchas dimensiones a través de las cuales podemos promover la bioeconomía. Esta es una de ellas. 19 socios, 14 países, bueno, luego vemos más cosas. Al fin y al cabo, lo que buscamos con este proyecto es favorecer uso de soluciones biobasadas en el ámbito rural con un carácter innovador, porque a través de el mayor uso de los subproductos, mayor circularidad, revitalizamos el territorio, vamos en esas líneas que nos comentaban de Europa, hacemos menos cantidad de planetas necesarios para vivir, es decir, garantizamos más un camino hacia un futuro sostenible. ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí en Bronchales, estuvimos en Utrillos, hemos estado también en Valderrobres con estos talleres de circularidad, y la adopción de algunas de estas innovaciones pequeñas, locales, es que tardan 10-20 años desde que te duele y dices, es que esto no puede ser, es que esto hay que cambiarlo, empiezas a tantear y lleva un camino de 10-20 años y un goteo. Si queremos cambiar no únicamente las grandes
llámale empresas y negocios, queremos cambiar también lo rural, lo pequeño, o aportar desde aprovechar la oportunidad desde ese lado, no podemos ir con este goteo. Os voy a poner un ejemplo. Antes me ponía a hacer unas gráficas y tal, en otros os pongo un ejemplo en Alcarrás. Fijaos, y que nos sirve para empezar a ver algunos de estos factores de adopción. En Alcarrás, uno de los municipios europeos con mayor concentración de porcino y bovino, les empieza a doler ya en 2006. Dice, oye, tenemos que hacer algo con los purines, como en muchos lados. Tenemos que hacer algo con los purines. ¿Qué hacemos? Somos 150 familias de ganaderos pequeñas. La unión nos puede permitir un factor de escala total. Bueno, pues deciden fundar, empezar a juntarse. Esto no se fundó en 2006, pero empiezan a juntarse para generar una sociedad conjunta. ¿Cuál es la solución? Fijaos, qué súper innovación. El compostaje. Diréis, eso no es innovación. Bueno, quizá la innovación ya viene en el modelo de gobernanza de haberse juntado ganaderos porcinos, bovinos y, bueno, con todo lo que hay por dentro que resolver, también a nivel individual. Y apostaron por hacer una planta que al final ha tenido 1,7 hectáreas, tratan 27.000 toneladas al año. Y los ganaderos además han tenido que empezar a separar en su explotación, cada uno de los 150, el sólido del líquido. Es decir, cada uno, ya no es que pongas un dinero para la planta, es que cada uno ha tenido que cambiar su forma, porque si no esto no iba a funcionar. También establecer tasas de transporte únicas, que yo estoy más lejos, tú más cerca, porque voy a pagar yo más kilómetros. Todo eso son modelos de gobernanza que van resolviendo. Es decir, la innovación no es únicamente un compostaje, que además lo han hecho decir, no, después de ver muchos sistemas, lo veremos ahora, van a por el de ventilación asistida. Y además se dan cuenta que pueden obtener productos de diferente calidad y que unos pueden servir para ecológico y que además pueden exportar a Francia. Y ahí es donde el dolor y el camino hacia aquí y el quizá a través del compostaje se convierte en un modelo de gestión alternativo, circular y además económicamente viable. Barreras, fijaos, tuvieron que ir a ver fuera de España cómo funcionaban otras plantas. Había vecinos opositores. Abrir y dialogar abrió mucho esta reticencia de no, que van a empezar a compostar, eso huele, no sé qué. Bueno, contar con todos. La burocracia la han tenido que sufrir y nos decía el director, bueno, uno de los directores de esta iniciativa, paciencia, ilusión, dinero, esfuerzo. Paciencia, ilusión, dinero, esfuerzo. Tecnología, han cambiado en 16 años, han apostado, han cambiado no, lo haremos así, han cambiado 3 veces, me parece, de estilo. Y luego además el futuro, fijaos, el futuro es que una vez que me quito el problema, empiezo a ver otras cosas. Y voy a por el biogás, y voy a por los biofertilizantes, y voy a por otras cosas. Porque el dolor me lo he quitado y empiezo a ver otras cosas. Y esto es lo que os queríamos transmitir aquí. Luego hablaré de unas historias de éxito para hablar de unos factores, pero que muchos de los empresarios, de los iniciadores que podéis estar por aquí en zonas rurales, podéis encontrar inspiración en ideas de estas. No necesariamente en la técnica, sino en decir, vale, ¿y cómo lo hicieron? ¿Con quién se congeniaron? A través de los Living Lab es un acelerador. Lo que estamos haciendo hoy aquí, a partir del café, es el inicio de una forma de aceleración. Es decir, ya no tengo que ir a ver si hablo con y me cuenta. Allí en esas mesas se van a salir muchas ideas y desde el proyecto AgriFood T se da continuidad. No es, bueno, ahora tira millas por ahí. Se da una cierta continuidad porque lo que se quiere hacer es la prueba de concepto del piloto. ¿Vale? Os estoy vendiendo muy bien lo que están haciendo aquí desde Cita Teorel. ¿Por qué? Porque es una de las... Y esto, lo que están haciendo, es una de las conclusiones que sale de una encuesta que hemos hecho a 422 usuarios y 46 expertos en 14 países de Europa. Bien, y que intento resumir. Ahora vendrían un montón de gráficas, pero las resumí e incluso eran demasiado, así que lo dejo muy sencillito. Fijaos, cuanto menos nivel educativo, cuanto más zona remota, veis que tira más a la izquierda, cuanto más personal natural frente a legal entidad legal o cuanto más pequeña la empresa, menos tendencia a adoptar. Es decir, si no hacemos algo concreto o especial, cuando intentemos promocionar programas de I+D y de innovación, los más pequeños, más rurales, más remotos, van a tener más problemas o más reticencias a ese cambio. Fijaos, nos decían en las encuestas, ¿y qué es lo más beneficioso? ¿Por qué me voy a molestar en hacer algo de otra manera? O me duele mucho, ¿no? Bueno, pues que tenga un beneficio económico y un proceso mejorado o un producto mejorado, que haya una demanda y que sea fácilmente implementable. Subvenciones, en el quinto. No dijeron subvenciones, ¿no? Fijaos, porque al fin y al cabo van a lo práctico. Lo que se promueva que no sea una entelequia, tiene que ser práctico, producto, proceso, retorno. ¿De acuerdo?
Otras cosas que nos decían, los que han adoptado veían que lo que más necesitan, o sea, ven más barreras, perdón, que los que no han adoptado, y que los no adoptadores, los que más barreras ponen son en lo legal, cuando todavía no se han metido en el tinglao, que el que se pelea con las legalidades y los permisos es el que entra en práctica. Fijaos, pues los que no adoptan dicen, esto tiene que ser muy complicado, luego darle... Y los que adoptadores decían, y los no adoptadores también, falta de conocimiento, visión, falta de interés consumidores, capacidad técnica. Otras ideas, necesidades, necesitan apoyo, capacitación, y cuanto más pequeño, más remoto y menos formación, el típico proyecto I+D universidad-empresa, menos interesante. Más interesante procesos de transferencia, de consultoría y capacitación, tú a tú, directo, territorio, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos estaban diciendo como resultado. Entonces, al final, que para hacer innovación, o sea, para que no haya ese goteo y sean cuatro los emprendedores pioneros únicos que hacen cambios, cosas de manera diferente, hace falta asesoramiento, acompañamiento, capacitación, procesos de innovación diferentes, lo que vamos a hacer a partir del café, y valorar más, dar el paso en aspectos prácticos. Es decir, bueno, dejemos, no, se podría hacer, no. A ver, replicable, retorno económico y práctico, ¿vale? Eso es la clave. Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, pues en el ámbito rural tenemos más pequeñas empresas, menos personal de I+D en las empresas, quizá una visión por ello más limitada, menos conectado a las universidades y centros de I+D, más acceso al acompañamiento, al consultor, y luego pues también necesidad de retorno más rápido. Entonces, desde Biorural lo que hacemos es intentar crear una red europea para transferencia de ideas. Esto se está haciendo en tal sitio y funciona, no jodas. O sea, no sabía. ¿A quién se lo transferimos? Bueno, desde Biorural principalmente a los agentes intermedios, a esos consultores, a esas participantes que van a hacer la transferencia precisamente luego a terreno a los posibles adoptadores o a los adoptadores que quieran meterse allí y o bien ofrecer o bien encontrar soluciones. ¿Cómo vamos? Ah, no, va mal. Bien, y es por eso hacemos pues, eventos, talleres como este, hemos hecho el análisis de bioeconomía, por ejemplo, como os he mostrado anteriormente, dar un poco de visión. Vale, tenemos esta red creada, si alguno, sobre todo es interesante para los que tengan alguna solución o un caso de éxito que mostrar. Eso es lo que más le puede interesar apuntarse. A los demás a lo mejor os interesa ver lo que hay. De momento, o sea, acabamos de empezar. Este año tiene que esto crecer exponencialmente en número de recursos, número de personas, número de soluciones biobasadas, aplicables, etcétera. Bueno, en ello estamos. Y ahora vamos a casos de éxito. No contamos casos de éxito para contar historias que luego no son replicables, sino para lo contrario, porque son, ahí va, este también tenía un problema y cómo lo afrontó, cómo lo resolvió. Vale, ¿y cómo funcionaba? ¿Y cómo obtenía el dinero? O sea, ¿cómo recupera? ¿Cómo establece el negocio? Ah, pues, ¿y si yo? La réplica. ¿eh? Eso es lo que intentamos mostrar a través de casos de éxito recopilados, los que nos dedicamos a también estas cosas como Biorural. Unos casos de éxito que no os voy a contar en detalle, pero que también intento sacar algunos, el por qué, ¿no? Esta gente, por ejemplo, en Andalucía, en Jaén, en una zona muy remota, en Pozo Alcón, bueno, pues 20 años peleándose con el alperujo que tenían que llevar a un montón, a 90 kilómetros, hora y media de camión, a una orujera. Dicen, oye, mira, ya vale, he probado el compostaje, he probado secarlo al aire libre, me monto mi planta de aceite de orujo de oliva, así ya no lo tengo que llevar a la extractora. La montan, va bien, pero el problema es que los consumos energéticos eran enormes. ¿Y ahora qué hago yo? Aquí ahorcado con el gasóleo, la electricidad, montan su propia planta de gasificación. ¿Pero gracias a qué? A que había otro proceso en marcha innovador de una empresa que se llama Bioliza que está desarrollando precisamente esa solución. Si estos dos no se conocen, no hay caso de éxito. Entonces, una de las claves es conocerse y por eso el tema de las redes, del contacto, de conocer. ¿Sabes que hay uno que? Eso, bueno, intentamos hacerlo desde redes como Intercambio, de la que no he hablado apenas, pero la podéis ver allí, o visitando, bueno, si nos googleáis un poco le encontraréis, o desde Biorural. Otro caso de éxito, microastillas, fijaos, unos productores forestales en Italia que dicen, no puedo hacer pellet porque mis costes de escala no me permiten ir a mercado y competir. ¿Qué hago?
pues en lugar de ir a una pelletizadora pequeña, y si hacemos una astilla seca, cribada, sin finos, que pueda ser utilizable en las estufas y calderas de la zona, prueba, error, dan con la tecla, cambia los sistemas de alimentación un poco rudimentariamente, pero hasta el punto que empiece a expandirse, ya hay marcas italianas que ya tienen adaptado sus estufas, las han estandarizado para ese tipo de combustible. A ver, no es una gran corriente, pero localmente está funcionando en algunas zonas. Un ejemplo. ¿Y por qué ha ocurrido? Pues esos propietarios forestales, esas empresas forestales que decían, no puedo ir al pellet como doy más valor a madera que no estoy pudiendo sacar. Aquí el caso de una visionaria, ¿no? Es decir, tiene la capacidad técnica y la visión de que había que hacer algún tipo de tejido hipoalérgeno porque por razones personales no estaba encontrando, ¿no?, en su familia para solucionar el problema. Y dice, pues me voy a dedicar a esto. 2 años de prueba-error basados en, bueno, de I+D y prueba-error, basados en un proceso que se había desarrollado en los años 60 a partir de caseína, proteína de la leche podrida, por decir así, y a partir de la cual desarrolla una fibra. Una vez que la desarrolla, en breves consiguió comercializar estas fibras para alta gama de... Entonces, a veces es la visión personal y capacidad técnica de la persona o de la microempresa lo que da con el éxito. Otro, por ejemplo, fijaos, de innovación. Esto es una gran cooperativa lechera en Finlandia que dice, quiero empezar a poner camiones de biometano para reducir mi huella de carbono. Y resulta que de los agregados que tiene, pues una de las plantas uno de ellos tenía biogás que le sobraba. Oye, ¿y si montamos una planta de biometano y montamos parte de tu coche y parte del camión que reparte en la zona con ese biometano? Al final hay un acuerdo motivado por responsabilidad social corporativa, pero vinculando a agentes locales del medio que también ganan con la iniciativa. Otro ejemplo. Otro caso de éxito, fijaos, se crea una cooperativa en Grecia, en el entorno rural, para generar iniciativas que produjeran trabajo, y en 2018, que iban a quitar las pajitas, dicen, oye, si hacemos pajitas en lugar de plástico que puedan ser de un material alternativo, fueron los únicos que se les ocurrió en aquel momento, dieron con un poco de I+D muy aplicada con el tipo de paja con la que podían sacar un canuto bueno para hacer pajitas, y a partir de ahí escalar, decir, vale, esto no lo podemos hacer en gran tamaño, lo escalamos en pequeño tamaño, hasta probadas y comercializadas o aceptadas por Nestlé en sus productos, ¿vale? Para que veáis, o sea, hay una cosa pequeñita, ¿eh? También apoyada por la I+D local, o este caso que no tiene una gran I+D detrás, simplemente una piscifactoría en Polonia que dice, quiero ser diferente y tener más valor. Vale, pues ¿cómo hago diferente? Ahora voy a utilizar solo energías renovables, alimento ecológico, y además voy a establecer puntos de mayor valor añadido como restaurante o food truck. Es un modelo de negocio que les ha triunfado, les ha diferenciado y les ha permitido ir adelante. No es una gran innovación tecnológica, pero permiten hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, en resumen, que hay muchos caminos, me pasé. La innovación es un medio, es importante la practicidad, los procesos de innovación diferentes. Eso, ya está contado todo. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de estas jornadas por darnos la oportunidad de participar hoy. Creo que son unas jornadas muy interesantes y espero que sacamos todos provecho de ellas. Bueno, como bien han dicho, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia y en concreto del grupo de análisis y simulación de procesos agroalimentarios. Y eso es lo que vengo a hablar hoy, de un proceso que nosotros consideramos que es clave en la revalorización de procesos de subproductos agroalimentarios, lo que es el secado. Entonces, bueno, por contextualizar un poco, como muchos de ustedes sabrán, la industria alimentaria genera grandes cantidades de subproductos. Estos subproductos pueden ser pues desde piel de cortezas de naranjas que sobran en la industria del zumo, pues de la industria de la sidra, la magalla, que es lo que sobra, que está principalmente pues de piel, pulpa y algunas semillas. La industria conservera, por ejemplo, las alcachofas, pues los tallos y las brácteas, o simplemente excedentes que no pueden ser consumidos en fresco y si no se revalorizan pueden considerarse como residuo. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos productos? Que a pesar de ser subproductos, es que tienen componentes de interés como pueden ser componentes antimicrobianos, vitaminas, antioxidantes, compuestos que les hacen ser una buena fuente de fibra, por lo que es de vital importancia intentar extraer, recuperar estos compuestos, es decir, revalorizarlos para que sea una
una alternativa al vertido y, por supuesto, que no tengamos un impacto económico y medioambiental. Pero bien, además de tener estos compuestos que acabo de nombrar, la mayoría de estos subproductos tienen un gran contenido de humedad que les hace susceptibles a degradaciones químicas y pues tenemos peligro de perder estos compuestos. Entonces necesitamos una etapa previa de estabilización. En este sentido, la que vamos a tratar es reducir el contenido de agua. O sea, si se reduce el contenido de agua, se evitan estas degradaciones, estamos pudiendo recuperarlo y al mismo tiempo también tenemos otras ventajas como disminuir tanto el volumen como la masa de estos subproductos, que lo que nos va a hacer es mejorar procesos de almacenamiento y de transporte. Bueno, a ver, a nivel científico nos gusta como diferenciar dos tipos de técnicas para reducir el contenido de agua. Por un lado, la deshidratación lo consideramos cuando no hay un cambio de fase, que bueno, pues puede ser una centrifugación, aplicando una fuerza centrífuga, se separan la parte sólida de la líquida por diferencia de densidades, mediante prensados, pues que son diferentes compresiones que nos ayudan a eliminar gran parte del agua, o le llamamos secado cuando sí que implica un cambio de fase. El más conocido de todos, el que más se utiliza en la industria alimentaria, es el secado convectivo. Bueno, puede ser de lecho fijo, móvil, fluidizado, y es alrededor del 85% de secados es el que se utiliza en la industria. Luego tenemos el secado solar, que no deja de ser un secado convectivo, pero es un poco más ecológico porque tiene de fuente energética el sol. También tiene alguna desventaja porque ya no se puede controlar todo de la misma manera que con el otro tipo de secado. Atomización, que se utiliza sobre todo para obtener productos en polvo desde líquidos, o liofilizaciones, que la liofilización es un tipo de secado en el que se pasa de un producto congelado, el agua congelada, a vapor. Entonces, al sublimarse, lo que se evita es que se degraden ciertos compuestos. Pero bueno, bien, ambas técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, cuando se deshidrata, como no hay un cambio de fase, el coste energético pues, no es tan elevado. Además, es un proceso relativamente rápido, pero el problema es que no podemos llegar a obtener productos microbiológicamente estables, con lo cual se necesita una segunda etapa de secado en la que ya se obtienen productos estables, pero son operaciones más lentas, con lo cual tenemos un mayor coste energético y además eso se necesitan instalaciones y mano de obra que lo que va a hacer es que tengamos tanto un impacto económico como medioambiental. En este sentido, hay diferentes formas de poder mejorar, de intensificar el proceso. Bueno, nos gusta también diferenciar un poco entre cómo se elimina el agua. Bien, por un lado, tenemos como el transporte del agua desde el interior del producto a la superficie, lo que le llamamos la resistencia interna a la transferencia de masa, y luego de la superficie al ambiente. Entonces, para mejorar esta difusión del interior a la superficie, lo que se necesita es aplicar temperatura. Aplicas temperatura y el agua pues, tiene más facilidad para moverse. Pero ¿qué ocurre? Al aplicar temperatura se degradan más los compuestos. Y además se pueden producir reacciones químicas, pues como es el pardeamiento, que son más bien indeseables. También hay pues colapso de la estructura, por ejemplo, pues una diferencia entre una uva y una pasa, pues ahí es como que la estructura se ha colapsado, que también puede ser pues un poco indeseable. Y por otro lado, podemos mejorar la transferencia externa, que es lo que he comentado, de la superficie al ambiente. Y esto se mejora aplicando mayores velocidades de secado. Bueno, por aquí, por esta zona, supongo que sabréis, un jamón, por ejemplo, cuando se seca mucho por fuera, pero por dentro sigue blando, pues porque no se ha llegado a eliminar toda el agua y al final pues tenemos un producto que no llega a ser lo más estable posible. Entonces hay que encontrar un buen balance de todo esto para tener condiciones adecuadas en las que se tenga en cuenta la cinética del proceso, la calidad y, por supuesto, el consumo energético. A ver, en este sentido, en la Universidad Politécnica de Valencia estamos trabajando en 2 proyectos a nivel nacional en los que estamos intentando pues, estabilizar subproductos mediante secado. O sea, utilizamos diferentes tipos de secado, aplicamos pretratamientos pues, de deshidratación osmótica, congelación, pretratamientos con etanol. Incluso también estamos aplicando y utilizando nuevas tecnologías como son los ultrasonidos de potencia y los campos eléctricos pulsados. Pero bueno,
Hoy realmente lo que vengo a hablar es cómo influye la temperatura de secado, que al final es una cosa fácil, sencilla, de fácil implementación y tiene mucho impacto en cómo luego podemos obtener un producto u otro. Entonces, voy a dar algunos ejemplos, empezando por subproductos que se obtienen del pimiento. No vengo a decir ninguna novedad, al aplicar más temperatura se seca más rápido. Pero bueno, lo importante también es estudiar un poco en qué magnitud nos mejora esto. Fíjense, por ejemplo, tenemos un secado a 30, 50 y a 70. Observamos que de 30 a 50, de aumentar la temperatura de 30 a 50, obtenemos reducciones de tiempo del 65% y cuando se aplica a 70 incluso del 87%. Esto quiere decir que estamos ahorrando mucho tiempo del proceso. Pero, ¿cómo afecta esto a la calidad del producto? Pues bien, si nos fijamos, por ejemplo, en la capacidad antioxidante, los polifenoles, la vitamina C o los carotenoides, que son compuestos del pimiento bastante interesantes, podemos pensar en un principio que al aplicar más temperatura se degraden más, pero la realidad es que en esta gráfica ven el porcentaje de degradación cuando se aplica a 70 grados, el tiempo de proceso es mucho más corto, con lo cual también estamos evitando que esté más expuesto a que se degrade y al mismo tiempo también se pueden inactivar unas enzimas que hace que, pues eso, que tengamos un producto más con más capacidades antioxidantes. Por otro lado, el caso de la magalla obtenida en la sidra. También vemos, al estudiar diferentes rangos de temperaturas, que simplemente de secar a 40 a 120 grados podemos llegar a obtener reducciones de tiempo de casi el 91%, lo que es mucho tiempo de proceso. ¿Y cómo afecta en este caso, por ejemplo, la capacidad antioxidante de la vitamina C o los compuestos fenólicos totales? Pues vemos que en este caso igual 120 grados ya es demasiado alto, con lo cual se necesita un rango intermedio entre 80 a 100 grados para poder mantener estas propiedades y luego pues aplicarlo a nuevos productos. El caso del kiwi. El kiwi tal cual no es un subproducto, pero se producen toneladas en todo el mundo y obviamente no todo puede ser consumido en fresco, con lo cual se tiene que intentar pues, darle un nuevo uso. Si lo secamos, se pueden pues, obtener snacks o simplemente un polvo de kiwi que luego se puede añadir a productos de hornos, o sea, tipo de panificación. Y en este caso vemos, por ejemplo, que la influencia de la temperatura no es tan importante como se ha visto en el caso del pimiento de la magalla. Al final es un producto diferente, no es tan poroso, es más compacto, pues vemos que hay diferencias según el producto que se trate. En este caso, pues las propiedades antioxidantes no se vio una influencia tan clara de secar a 40 que a 70 grados. Pero porque es conocido el kiwi, por la cantidad de fibra que tiene, ¿no? Pues en este sentido hemos querido estudiar unas propiedades funcionales que están relacionadas con cómo de buena es esta fibra. La capacidad de hinchamiento, de retención de agua y de grasa, que al final están relacionadas con el tracto intestinal, con el volumen de las heces. Entonces, en este caso sí que hemos visto que a 60 grados pues, se puede secar y obtener unas propiedades que nos den un buen producto final para luego ser aplicado, eso, para que tenga un buen potencial como fuente de fibra. Y hablando de subproductos de fibra, también puede ser el caso de la alcachofa. Hemos visto que tradicionalmente las brácteas y los tallos, que son lo que sobra de la alcachofa, se secaba conjuntamente y todo como uno. Pero vemos que al final es un producto, o sea, son dos subproductos que tienen una composición y una geometría sobre todo bastante diferente, con lo cual los hemos estudiado de forma separada y obviamente se ve que el caso de los tallos necesita mucho más tiempo de secado que el de las brácteas. ¿Y cómo se refleja esto a nivel de las propiedades de la fibra? Pues bueno, por un lado, por ejemplo, en la capacidad de hinchamiento vemos que la tendencia es un poco contraria el caso de las brácteas que el tallo. Pero bueno, en general se podría decir que una temperatura de 40 a 60 grados sí que es la adecuada para obtener estas propiedades. Pero bueno, lo que creo que sobre todo hay que recalcar en este caso es que se ve que los tallos tienen pues mucho más potencial como fuente de fibra que las brácteas. Bueno, entonces, con todo esto, lo que me gustaría acabar diciendo es que
efectivamente la temperatura de secado, aunque sea una cosa muy simple, sí que tiene una gran influencia en el proceso de secado. Además, la magnitud de esta influencia depende del producto que se quiera secar, como os he comentado viendo el caso del kiwi y del pimiento, por ejemplo, o del mismo subproducto de la alcachofa. Y que, bueno, que en el tema de la calidad hay una influencia entre el tiempo y la temperatura, y según el factor de calidad que queramos intentar pues rescatar, tenemos que buscar una temperatura óptima. Con todo esto, como conclusión final, querría decir que se necesita estudiar el proceso de secada de cada subproducto, pues para obtener un buen compromiso entre el tiempo del proceso, la calidad y sobre todo el consumo energético. Y eso es todo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a hacer esta presentación. Me pidió Marta si podía venir a dar un poco la visión o la experiencia que personalmente tenemos desde la Federación de Cooperativas en el trabajo con subproductos agrícolas, aprovechamiento de subproductos agrícolas en el sector. Si me veis que estoy así, es que me he quedado pillado esta mañana y no puedo hacer muchos movimientos del cuello. Entonces, he preparado una presentación un poco basada en la experiencia que hemos tenido en nuestra entidad, vinculada a la ejecución práctica demostrativa en ciertos proyectos de investigación, de innovación, con el aprovechamiento de subproductos agrícolas, principalmente para la generación de biomasa agrícola, con uso pues, principalmente para generar energía térmica, ¿vale? Bueno, he puesto una diapositiva que utilizo siempre en mis presentaciones para explicar quiénes somos. Yo soy la persona encargada o el responsable del Departamento de Innovación dentro de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. Es la entidad, la federación que representa el movimiento cooperativo agroalimentario aragonés en nuestra comunidad. Agrupamos a 160 empresas cooperativas, al final como somos como una CEPIME cooperativa, ¿vale? Y estamos vinculados a todo el territorio en las 3 provincias y representamos alrededor de 30.000 agricultores. Formamos parte a la vez a nivel nacional de nuestra entidad matriz con el resto de federaciones regionales, cooperativas agroalimentarias de España y a su vez en el ente europeo que nos representa, que es el Copa-Cogeca. Bueno, una entidad de nuestro tipo normalmente tiene su función principal encaminada a hacer acción de lobby, de representación, ¿vale? Defensa de los intereses, en este caso, uno de los agricultores de base, que también, que para eso están las organizaciones profesionales agrarias, sino para hacer y defender los intereses de las cooperativas agrarias y de los sectores a los que representan. Bueno, representamos a nivel productivo sectores de diversa índole, agrícola y ganadera, como puede ser el cultivos herbáceos, cultivos de leños de cualquier tipo, entre vinculación con el trabajo que representaremos después, frutales, vid, olivar, también ganaderos como el porcino, el ovino, todo lo que os podáis imaginar. Entonces, bueno, desde hace ya prácticamente más de 10 años se vio como necesidad trabajar en innovación o dar soporte de innovación, sobre todo, pues bueno, a esa parte de cooperativas, ¿no? Cooperativas pequeñas o necesidades sectoriales que se trasladaban desde sectores específicos cooperativos, pues bueno, para avanzar en lo que sería la mejora de la innovación, ¿vale? Como aportación al desarrollo rural de esas cooperativas que dan vida pues, a muchas zonas rurales y a los productores primarios de nuestra base. Esa es la otra parte de trabajo que desarrollamos en la Federación de Cooperativas y que ahora, desde hace unos cuantos años, no solo está vinculada a la parte de lobby, sino a la de trabajo de asesoramiento, en temas de innovación, en temas energéticos, en temas productivos, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, el Departamento de Innovación ha venido trabajando estos últimos años en 3 apartados más o menos estratégicos, ¿vale? En temas energéticos, específicos de eficiencia energética, en temas relacionados con bioeconomía y economía circular y sobre todo en el apartado de innovación agraria colectiva, que os podáis imaginar, que ahora no voy a comentar, pero que es nuestro punto fuerte en tema de innovación. Bueno, ¿por qué hemos trabajado en bioeconomía? Pues este trabajo se puso en marcha desde el año 2012-2013, ¿vale? Sobre todo para dar solución a problemas o necesidades que surgen en las cooperativas agrarias vinculados con el tema de la reducción de costes, el aprovechamiento sobre todo de la cantidad de
de subproductos agrícolas que teníamos, la cantidad de esos subproductos que se podían aprovechar en las propias cooperativas y sobre todo también pues, para trabajar en generar nuevas vías de negocio, ¿vale? En este sentido, sí que es verdad que la aplicación de innovación a nivel conceptual la venimos haciendo desde hace 10 años, 12 años, pero desde hace muchos años que por ende las cooperativas agrarias o el sector agrícola ya ha estado trabajando en innovación. Luego pondremos un ejemplo de lo que hemos trabajado nosotros, pero por ejemplo el aprovechamiento de subproductos agrícolas como puede ser los huesos, en olivar, el hueso de frutal, las cáscaras en tema de almendra, todos estos subproductos agrícolas, pues bueno, estaban allí y se han venido aprovechando en nuestras industrias, por ejemplo, las cooperativas, para los procesos de secado, ¿no? Pues es un aprovechamiento que al principio no vemos como innovación, pero que por ende es un aprovechamiento de cara a mejorar la eficiencia de los costes productivos que hemos tenido en las cooperativas. Por ejemplo, el uso de la paja de cereal. El uso de la paja de cereal desde hace cuantísimos años se utiliza para alimentación y cama de ganado. Pues eso es un ejemplo de innovación y aprovechamiento de un subproducto agrícola, ¿no? Que no lo vemos en la innovación, pero que hoy en día, pues bueno, funciona y se utiliza, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente por este hecho comentar que en ese sentido se ha avanzado más a involucrar a centros de investigación y de innovación. Nosotros también, en este sentido, pues bueno, Dani García de Abebión, hemos trabajado mucho con él desde hace muchos años porque trabajaba en CIRCE y gracias a CIRCE nuestra entidad se metió realmente en lo que es innovación en este sector, ¿no? De economía circular y aprovechamiento de sus productos agrícolas. Bueno, una vez comentado esto, voy a poner dos ejemplos claros, demostradores de cuál ha sido nuestra involucración en el sector del aprovechamiento de subproductos agrícolas, en el sector y las cooperativas, y fijarlo y orientarlo en dos proyectos demostrativos. Uno es un proyecto europeo, el proyecto Europruning, que se inició en el año 2013-2014 y que su objetivo general y principal era poner en marcha una nueva cadena logística de aprovechamiento de la biomasa de los restos de poda, ¿vale? Restos de poda de olivar, restos de poda de frutales, restos de poda de vid y restos de poda de almendro, ¿vale? El proyecto involucraba a muchos socios europeos con una cantidad presupuestaria muy elevada y desde nuestra participación humilde en Aragón éramos socios ejecutores demostradores de lo que serían los desarrollos de aprovechamiento de esa tecnología que se ponía en funcionamiento, ¿vale? En distintos sectores productivos, ¿vale? Entonces, pues bueno, desde nuestro punto de vista, de la mano de CIRCE, estuvimos trabajando en la búsqueda de fincas de distintos tamaños, con distintos marcos de plantación, pues para el aprovechamiento de lo que serían los restos de poda, la recogida y la puesta en marcha en una cadena logística. Se desarrollaron dos prototipos, uno que hacía astilla, otro que hacía unas balas, como si, no sé si habéis visto las recogidas de paja que se hacen en las explotaciones de cultivos herbáceos de extensivo. Funcionaban de la misma manera, recogían la poda, la embalaban y hacían unas balas, ¿vale? Un proyecto muy interesante, un proyecto que quizás nació de arriba abajo, es decir, se desarrollaron unos prototipos sin haber evaluado cómo esos prototipos se deberían haber desarrollado eficientemente para que funcionasen. Por ejemplo, la máquina astilladora solo giraba a un lado, imaginaros, ¿no? Los problemas que podía dar, ¿no? Entonces, para ciertos marcos de plantación no funcionaba. La diversidad agrícola y de explotaciones que hay en la Comunidad Autónoma de Aragón es enorme. Es decir, es enorme en marcos de plantación, en dimensionamiento, en acceso a esas plantaciones. Tenemos que tener en cuenta que luego esto hay que venir a recogerlo y hay que sacarlo para aprovecharlos en centros donde queramos generar calor. Imaginaros zonas, por ejemplo, que estamos haciendo de demostración del Matarraña, con almendros, de parcelas de 2.000 metros, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Esto no tiene rentabilidad. Entonces, al fin y al cabo, pues sí que dentro de ciertas explotaciones puede tener cabida, pero pues bueno, en ese momento nos vimos con las limitaciones. La cantidad de poda también que se genera, por ejemplo, en vid. En vid vivimos mucho nosotros a nivel cooperativo de la viticultura en secano. No se genera suficiente cantidad de poda para que estas máquinas puedan recoger algo. Entonces, bueno, pues ahí nos encontramos una serie de barreras técnicas, que las he puesto, las he detallado aquí, marcos de plantación, obstáculos, dispersión de recursos, baja eficiencia en la recogida,
formato inadecuado también. Yo aquí no puedo opinar tanto porque no soy técnico especialista en esto, pero bueno, Dani trabajó con esto y el formato que se generaba con estas máquinas muchas veces no era el adecuado para que se fuera asumido por las calderas que estaban en ese momento en funcionamiento, ¿no? Problemas que daban también con, bueno, la ha comentado el compañero antes, los tocones dan muchos problemas con el tema de las suciedades, la poda también. Entonces, pues al fin y al cabo, todos esos problemas, sí que es verdad que las soluciones que se planteaban pues eran nuevas maquinarias que optimizaran todo este sistema de apoyo, mejorar el almacenamiento, el aseguramiento de calidad, la gestión sostenible. Al final, yo os puedo decir que realmente no hubo una realidad de utilización. Estoy hablando que en el año 2016-2017 las explotaciones al uso de leñosos han cambiado mucho. Ya sabéis que ahora en el sector agrícola hay muchas empresas que están apostando fuerte por el tema de la modernización de las explotaciones. Están haciendo marcos de plantación mucho más intensivos para que trabajen más maquinaria, no ese trabajo manual de poda, de recogida de lo que sería la materia prima. Entonces puede ser que el diseño de otro tipo de estos prototipos, evidentemente mejores y actualizados, pues pueda tener cabida más en ese tipo de explotaciones. Mi presentación se llama Oportunidades, casi tendría que haberla llamado No Oportunidades, pero os quería venir a contar la experiencia que nosotros hemos tenido. Os pongo aquí un pequeño vídeo para que veáis cómo funcionaban aquellas máquinas. Es la persona que lo desarrolló. No, sí, creo que sí. Está, como estamos. Espera, que te cambio el tipo de altavoz. Bueno, simplemente para que veáis algún pase. Es que no sé si se puede. Tenía una parte de hiladores, introducía dentro la poda, ¿no? y se recogía. Esta máquina que veis cómo recoge, y un alimentador que es similar al que utilizan las cosechadoras. Bueno, pues estas máquinas al fin y al cabo sí que estaban muy bien, recogíamos un producto, pero al fin y al cabo, pues bueno, las validaciones posteriores que se hicieron de ese producto, pues no fueron las adecuadas para utilizarse, evidentemente, me imagino que hay mucha carrera para poder seguir trabajando y bueno, hay que evaluar la cadena desde el punto de vista también de la rentabilidad, porque la idea de la puesta en marcha de esta cadena logística era que estas máquinas fueran detrás del tractor del agricultor y que era el agricultor el que hiciera esta labor, ¿vale? Pero evidentemente el agricultor iba a hacer esta labor siempre y cuando tuviera un retorno económico que le compensase el poder hacer esa gestión, porque si no pasaba la picadora o directamente en esos años recogía la poda y la quemaba, ¿no? Directamente, que era para él una gestión mucho más sostenible a nivel económico de lo que se estaba haciendo. Sin más. Voy a pasar. Y otro ejemplo de los que os quería comentar, bueno, las barreras actuales que podría tener este proyecto y el trabajo relacionado con la recogida de poda es el incentivo a la trituración. Ahora hay ciertas ayudas en la política agraria común dentro de los ecoregímenes. No sé si os habéis oído hablar de ello. No quiero entrar en cuestión, pues son ayudas que favorecen la trituración de los restos de poda y la incorporación en el suelo, ¿no? Pues es una medida que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ella, pero es la partida que nos pone a jugar la política agraria común para que incorporemos la poda como materia orgánica en el suelo. Podemos hablar de la generación de problemas que eso da con tema de plagas y demás. La falta de rentabilidad de la cadena de suministros, otro aspecto importante de la recogida de esta poda para uso. Todavía quedan muchas explotaciones tradicionales, también lo que he comentado, no hemos hecho todavía ese paso a que las explotaciones estén más actualizadas, tengan marcos de plantación óptimos, sean más grandes, y la calidad del producto recogido, ¿vale? Pues también está un poco en debate, ¿no? Además de la variación constante de precios de combustible, ¿no? Al fin y al cabo, la utilización de biomasa muchas veces depende de que tengamos unos precios u otros en el mercado de los combustibles que nos hagan que esa utilización de la biomasa sea más rentable o menos rentable para poder quemarla. ¿Oportunidades actuales que puede dar? Bueno, pues la limpieza de finca, evitar problemas fitosanitarios, la intensificación de la producción y marcos de plantación óptimos, como he comentado,
nos puede llevar a poder trabajar de manera más eficiente en cadenas logísticas de este tipo. Y la prohibición de quemas, ahora también por condicionalidad PAC, nos prohíben la quema de podas, no sé si lo habréis escuchado, pero ahora mismo no se puede quemar en principio una explotación, a no ser que haya una autorización excepcional por tema fitosanitario en cuanto al aprovechamiento de estos recursos. Vale. Otro proyecto en el cual estuvimos trabajando, y también es un ejemplo claro demostrativo, fue el proyecto SUCELOC, que es un proyecto europeo que luego desencadenó en un grupo de cooperación de los fondos PDR aquí a nivel autonómico y que tenía dos objetivos principalmente: aprovechar los residuos agrícolas de las explotaciones y los agroindustriales y a la vez utilizar las cooperativas agroalimentarias, las agroindustrias, como centros logísticos de biomasa, ¿vale? Luego lo comentaremos cómo complementa su actividad principal, ¿vale? En este sentido, veníamos trabajando con algunas de nuestras cooperativas previamente a este proyecto en el aprovechamiento de los meses de parada de las deshidratadoras de forraje, ¿vale? Las deshidratadoras de forraje trabajan solamente en Aragón, principalmente 7-8 meses al año, desde marzo hasta noviembre. Ya me voy a dar un poco de prisa, voy un poco justo. Y queríamos aprovechar las instalaciones de esos centros logísticos, de esas cooperativas, para la generación de biomasa. Muchas cooperativas ya lo estaban haciendo con madera forestal. Había empresas que se dedicaban a la generación de pellets, ¿vale? Y necesitaban intermediarios que les generaran este producto. Las deshidratadoras de forraje, hay sistemas de secado a través de trommel, hay sistemas de picado y hay sistemas de pelletizado. Ya sabéis que el forraje se puede vender en balas, en pacas o también en pelletizado. Entonces, lo que estaban haciendo varias de nuestras cooperativas era de intermediarios y hacían esa función de recoger esa biomasa forestal y generaban un producto de pellet. No para ellos, ni ellos estaban haciendo actividad directamente para comercializar este producto, sino que le hacían un maquilado a otras empresas que necesitaban de este trabajo. ¿Qué conseguíamos con eso en las cooperativas? Pues que los 4 meses que teníamos nuestra actividad parada nos permitía amortizar las inversiones que teníamos para la línea de alfalfa y tener ocupados ese personal y no tener que echarlo, ¿vale? Esto fue más allá y quisimos involucrar también dentro de ese mismo modelo de trabajo, modelo de negocio, el aprovechamiento de recursos de la zona, ¿vale? Voy a poner un pequeño vídeo antes de avanzar de lo que fue el proyecto. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Ya disculparéis. Ahí está. Uf. Bueno. Voy a poner inicio solamente porque es un poco largo. Secado de cereal y forraje, bodegas, almazaras, centros de recepción de frutos y frutas, industrias de procesado de arroz o remolacha, entre otras. Todas ellas tienen una acusada tecnicidad, trabajando con gran intensidad durante un periodo relativamente corto y generalmente después de la cosecha del cultivo y procesar. Durante el resto del año, las instalaciones industriales están relativamente inactivas, así que el proyecto identificó la oportunidad de complementar su actividad tradicional con la de transformación y comercialización de biomasa sólida de origen agrícola para cubrir la demanda de calor de consumidores de biomasa cercanos a la agroindustria. La Unión Europea financia proyectos como SOCELOC con el objetivo de que los residuos agrarios como la paja, la madera de poda de frutales, olivo y viña, residuos agroindustriales como el hueso de aceituna o la cáscara de almendra, entre otros, tenga un papel esencial en la sustitución de carburantes fósiles, promoviendo un marco energético más sostenible. Bueno, pues lo que hicimos, como os hemos comentado aquí, es trabajar en este estudio, ¿vale? Relacionando y utilizando como
Como cooperativa demostrativa, la cooperativa San Miguel de Tauste, ¿vale? Porque es la que estaba trabajando y ya tenía experiencia en este tema. ¿Qué hicimos? Y por darme un poquito de prisa, se hizo un estudio del potencial de recursos de biomasa disponible agrícola en la zona, en este caso en Tauste, ¿vale? Y ya conocíamos, evidentemente, como es una cooperativa cerealista, y en Aragón, evidentemente, la mayor parte de la superficie agrícola es cerealista, teníamos un potencial de utilización de paja de cereal y de cañote de maíz y paja de girasol muy, muy abundante como para poder empezar a trabajar en la valoración de este subproducto agrícola, ¿vale? E introducirlo dentro de la cadena de valor. Evidentemente, las instalaciones evaluadas eran óptimas para trabajar, como os he comentado, porque era una cooperativa que ya venía haciendo ese trabajo para el maquilado, ¿vale? E intentamos, pues bueno, hacer un estudio con los recursos disponibles, la disponibilidad anual, el trabajo de cómo teníamos que gestionar esa materia prima para poder trabajar en la generación de un producto, ¿vale? Que cubriera las necesidades energéticas de la propia cooperativa y también de los socios de la zona. En este caso, los socios de la zona eran las granjas de madres, ¿vale? Que necesitan calor, energía térmica en esos procesos de destetado de los lechones, ¿vale? Por ir un poquito rápidos, al final se determinó que la materia prima óptima para poder trabajar, en ese caso, era la paja de cereal, ¿vale? No solamente por la disponibilidad, sino porque ya había una cadena logística puesta en marcha para la recogida de esa paja de cereal. Ya sabéis que los típicos pajeros, ¿no?, en el cereal, que recogen la paja y se utiliza para el ganado. Entonces hicimos una evaluación de que esa paja de cereal que estaría disponible y que no entraría en competencia con otros usos alimentarios, ¿vale? Bueno, estuvimos trabajando en todo un proceso, incluso se llegaron a fabricar pellet. También es verdad que se hicieron muchas analíticas de trabajo porque al final estos pellets no los podríamos hacer solamente de paja de cereal porque evidentemente genera un problema, ¿no? Los que sabéis un poco más de tema forestal y de biomasa, los componentes minerales que tiene la paja de cereal y otros componentes agrícola, otros subproductos agrícolas, puede producir problemas en las calderas, pues en la mayoría de las calderas que hay instaladas a nivel de usuario doméstico, incluso agroindustrial. No entramos en grandes instalaciones como pueden ser las de Sangüesa, que queman directamente las balas de paja. Entonces se hicieron unos estudios a ver cuál era la mezcla óptima de lo que sería madera, paja de cereal para poder ser utilizada por los socios de la zona, ¿vale? Se hicieron muchas pruebas de quemado, de fabricación, se modificaron también los porcentajes de paja madera que se utilizaron y se hicieron muchas pruebas de combustión, ¿vale? Al fin y al cabo también se hicieron unos estudios económicos de a ver qué coste total tendría la fabricación de este pellet mezcla, con quién podríamos competir, en qué mercados. Bueno, se hizo un trabajo bastante exhaustivo, ¿vale? Y bueno, simplemente por comentaros al final, encontramos muchos problemas, sobre todo vinculados a lo que sería la utilización de paja de cereal en las calderas domésticas e industriales, sobre todo por los sistemas de retiradas de ceniza que estaban instalados en estas calderas, que el cloro genera muchos problemas en ese sentido, ¿vale? Y que aunque las propias calderas tienen sistemas de retirada, ¿vale? Bueno, se seguían dando problemas vinculados a lo que era la capacidad energética que esas calderas nos daban, ¿no? A la vez que íbamos quemando ese producto, aunque hubiera sistema de retirada, ese potencial que hay. Así que es verdad que en ciertas calderas que eran un poquito más industriales obteníamos buenos rendimientos, pero evidentemente el poder calorífico que muchas veces contrastábamos con un pellet de madera, pues nos hacía perder esa rentabilidad. Así que bueno, el proyecto sí que es verdad que avanzó en esa línea y en el año 2019-2020, bueno, la cooperativa realmente ya después de muchos años trabajando en esta línea, pues acabó cansada de poder seguir avanzando en este trabajo y bueno, evidentemente es un proyecto que a nivel de estudios ha quedado allí. No sé si en un futuro habrá calderas de aprovechamiento de estos subproductos agrícolas útiles, pero bueno, para que os hagáis una idea, la paja de cereal es un producto que hoy en día tiene un precio entre 40 y 50 euros tonelada, ¿vale? Que es muy inferior a cualquier otro producto forestal que nos podamos obtener. Este año no, bien, pero no vamos a hablar de una coyuntura habitual porque este año todos sabemos que la cosecha que ha venido este año no la veríamos hace 30 años, entonces no podemos tomar la referencia dentro de un mercado. Es decir, todos nos podemos estampar un día, pero mayoritariamente la paja de cereal, un año normal, sobre todo los que hemos venido, que la capacidad productiva de cereal los últimos años ha venido creciendo de manera exponencial, pues no es esa. Entonces, pues bueno, ahí al fin y al cabo, para que veáis un poco los trabajos y los estudios en los que hemos estado. Y sin más, y ya lo siento no poder haber aterrizado
haber utilizado más el trabajo por el tiempo. Perfecto. Básicos biomasa, ¿no? Entonces creo que es también muy válido y lo que queremos y el objetivo un poco de este proyecto, ¿no? No es volver a innovar o a buscar soluciones, ¿no? Sino a partir de lo que ya sabemos y crear esa red, ¿no? De agentes que ya han trabajado en todo esto. Por eso también creíamos importante que aunque no fueran resultados, digamos, que se han implantado, que todos los conozcamos, ¿no? Para partir de ahí. Yo creo que estamos también en otro momento coyuntural diferente por el precio de la energía eléctrica también, ¿no? Igual si se hubieran hecho estos estudios ahora, los estudios de rentabilidad serían diferentes. No sé qué piensas. No, a ver, también depende, pues, cuanto a la energía térmica, pues es muy difícil competir en un año con una cáscara de almendra o con unos huesos que ya están dentro de una cadena logística y unas calderas que están acostumbradas a trabajar con esto. Sí que es verdad que la paja de cereal en un año bueno es un subproducto, o el cañote de maíz es un subproducto que realmente muchas veces sobra y que se puede recoger porque la misma maquinaria agrícola de trabajo puede recoger ese subproducto y lo puede almacenar, lo puede trabajar la paja de cereal incluso aún con más facilidad porque es un producto que se recoge en verano, que está seco, que no hay ningún problema y que tiene un gran potencial. Yo siempre lo he defendido. Aquí en Aragón somos grandes productores de cultivos extensivos y la paja de cereal, por suerte y habitualmente, en un año normal nos sobra, sobre todo pues, en aquellas zonas de regadío, que incluso esta paja de cereal hay que quitarla porque si no genera problemas de emergencia, ¿no? Para el cultivo siguiente, en cereales de regadío. Entonces, claro, hay un potencial muy importante que yo, desde mi punto de vista, como técnico que trabajo para intentar solucionar los problemas de la agroindustria del sector agroalimentario, se debería trabajar. Que esta no ha sido la solución, no lo sé, de momento no ha funcionado, pero que hay un potencial muy grande de biomasa para poder ser utilizado, eso lo tengo claro. Y que, bueno, que nosotros también estamos aquí, pues hay centros de investigación que nos pueden echar una mano en buscar soluciones de este tipo. Bueno, Dani ya lo sabe, que siempre hemos lanzado el guante también. Así que esto. Sí. Bueno, aquí lo tenéis claro. Lo que os representa aquí en esta zona es cereal teruel. Cereal teruel trabaja con cultivos herbáceos. Este es el ejemplo más claro. Si nos vamos a otras zonas ya, claro, y yo en tema forestal nos puedo aportar. He visto que esta es una zona forestal, ¿no? En tema agrícola y agroalimentario, pues a ver, nosotros a nivel cooperativo, Cereales Teruel es una cooperativa aquí que tiene una gran implantación, que cubre la mayor parte del territorio y que trabaja principalmente con cultivos cerealistas que principalmente, ya no estamos hablando de temas de maíz, principalmente sería girasol y sería paja de cereal. Con girasol también estuvimos en una iniciativa con la Universidad Politécnica de Cataluña porque la fibra del girasol les era muy útil incluso para trabajar en estudios vinculados a lo que sería fabricar materiales de construcción, ¿vale? Sostenibles. Eso es lo que yo veo aquí. Luego, si nos vamos a zonas ya vinculadas a Matarraña o Bajo Aragón, pues ahí tenemos otro tipo de cultivos, como los leñosos de distinto tipo, que ahí pues el potencial puede ser el más forestal, ¿no? Maderero, de arranques, o el que ya se trabaja con huesos, con cáscaras y la poda, la poda es lo que es y ahí está, y está la dificultad de recogerla, de utilizarla, y es otra vía que también se puede seguir trabajando. Eso es lo que yo veo como recursos útiles. ¿Que habrá más? Seguro que sí. Sí, bueno, nosotros estamos para eso, nuestro departamento está aquí y las involucramos en muchos proyectos, pero claro, hay proyectos relacionados con bioeconomía y otros proyectos vinculados a temas de producción agraria o producción ganadera en los cuales ellos trabajan. Evidentemente, si al socio de turno le solucionas un problema y le generas una nueva rentabilidad para las explotaciones, una nueva vía de negocio. El Suceloc era un ejemplo claro. Vía de negocio para el agricultor, vía de negocio para la cooperativa y vía de negocio también para los ganaderos porque le estás poniendo un producto para cubrir sus necesidades térmicas más barato en un principio. Evidentemente, que no ha funcionado, no ha funcionado, pero seguir trabajando se puede seguir trabajando. Porque evidentemente el sector también necesita ese apoyo de innovación y a veces pues, proyectos de este tipo pues, son difíciles, ¿no? Y cuando
pones un ejemplo de este y has trabajado 8 años en un proyecto y al final no te sale, pues la cooperativa de turno también se cansa, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente como un ejemplo que Marta lo ha definido muy bien, ¿no? De que todo no sale bien, siempre bien. Vale, gracias y perdonad por el lapsus que le había dado otra presentación. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta presentación aquí en este pueblo tan maravilloso, como casi todos los de nuestra tierra, Soria, Teruel, que la verdad que lo bueno es que vas por la carretera y se ven pocos coches y pocos camiones. Ese es el lado bueno. Yo vengo de Soria, entonces me he salido en Alcolea y hasta Alcolea le he pasado mal, porque un viento, los camiones parece que te iban a echar de la carretera y luego ya, cuando he salido en Alcolea, de maravilla. Bueno, pues nada, yo voy a intentar un poco contar otro aspecto del uso de biomasa que no es muy habitual, es la biomasa arbustiva. Nosotros hace ya pues casi 7 años empezamos a trabajar con intentar valorizar esta biomasa, que como digo no es fácil, de hecho se hace poco hoy todavía el valorizar matorrales y biomasa arbustiva. Uno de los temas que llevan al interés de hacer esto son los incendios forestales. Si os fijáis aquí, esto está totalmente actualizado y tenemos que en 2022 pues, hubo tantos incendios y tan graves que quemaron al pie de casi 250.000 hectáreas entre biomasa, entre bosques arbolados y bosques no arbolados, lo que pueden ser matorrales, que es la verde, la columna verde. Siempre cuando se hace el balance anual de incendios, la mayor porcentaje de superficie quemada es matorral. Y este año 2023, pues el balance que hay es muy bajito, se ha quemado mucho menos que otros años, pero claro, cuando llegan los problemas de años malos, pues nos acordamos y se empiezan a hacer muchos planes y muchas cosas que luego normalmente se van enfriando al año siguiente cuando ya no ha habido tantos incendios. Pero bueno, yo creo que esto puede ir a más, ¿no? O sea, es un poco uno de los motivos por los que hay que intentar valorizar la biomasa. Valorizar la biomasa arbustiva nos puede llevar a reducir mucho el coste de la lucha contra los incendios forestales. No en la lucha que se hace con los helicópteros, los aviones, etcétera, etcétera, sino haciendo previsión durante el año de limpieza, cortas de matorrales arbustivos, o sea, hacer cortafuegos, crear mosaicos, favoreciendo también la agricultura y la ganadería. Y bueno, yo traigo como a modo de ejemplo pues un par o tres de especies en las que hemos trabajado estos años, ¿no? Una de ellas es la jara pringosa. La jara pringosa forma masas muy densas que son además muy combustibles porque su propio pringue, ¿no? Que es una serie de resinas, le hace en verano casi, en algunos casos se ha hablado de que se ha autocombustionado o han empezado fuegos por propia autocombustión de la jara. Y también estamos trabajando con otro arbusto que forma también masas densas, con mucha biomasa acumulada, que es la estepa Ocistus laurifolius, que en esta zona yo creo que también tenéis. La Cistus ladanifer se habla de que hay unos 2,5 millones de hectáreas en los que aparece en España, sobre todo en la parte oeste, suroeste. También en el sistema central, por eso estamos trabajando nosotros mucho con esta especie, en colaboración también con IMIDRA, que compartimos algún proyecto, del que hay aquí 3 compañeros, y con Cistus laurifolius, que es una especie más centrada en las serranías celtibéricas, que es donde nosotros vivimos, más o menos, ¿no? Pues Soria, Teruel, algo de bastante en Burgos y La Rioja. Aquí hablamos de menos cantidad, unas 680.000 hectáreas en las que aparece como acompañante y unas 50.000 hectáreas de masas densas que son consecuencia de, pues eso, de incendios forestales y de ganadería, sobre todo. Otra especie que estamos trabajando, que no es tan habitual que forme masas densas, pero también la forma, esto es la zona de Urbión, en la provincia de Soria, en la que esta especie, el enebro común, invade mucho los pastizales, ¿no? Entonces, la mejor forma de tenerlo controlado es haciendo desbroces, como se suele hacer con otras especies, ¿no? Como veis ahí hay un desbroce iniciado y toda la parte de atrás es una masa muy densa.
y tiene mucho interés también por la producción del aceite esencial de esta especie. En el Ebro común estamos hablando de pues, un territorio más centro-este y hay unas 100.000 hectáreas en las que aparece como dominante, en las que pues, se podría trabajar. Y luego pues, hay 1 millón de hectáreas en las que aparece un sotobosque como acompañante de otras especies, en las que sería más difícil trabajar de forma mecanizada, habría que trabajar de forma manual. Bueno, la valorización energética de esta biomasa, pues de estos recursos siempre ha sido pues como el primer objetivo, ¿no? Digamos, a lo mejor hemos estado un poco ciegos, ¿no? En intentar, pues, como os decía, empezamos un proyecto que se llamó Energioscrap, que acabó en 2018, duró 4 años, en el que se hicieron muchos trabajos también de formas de valorización con maquinaria, recogida, empacado, triturado y llevado después a la combustión en plantas térmicas y también en plantas residenciales, ¿no? La conclusión que en general sacamos de este proyecto es que la valorización energética no podía pagar lo que cuesta desbrozar un rodal de cualquier tipo de matorral en España, ¿no? Era difícil, ¿no? Porque los precios que se pagan en destino por una biomasa para quemar pues son muy bajos. Estamos hablando de menos de 30 euros la tonelada. Sí que se podría trabajar financiando parte del desbroce con lo que sale de llevar la biomasa a una planta térmica. Pero realmente hoy por hoy todavía sigue sin haber mucho interés, hay algunas iniciativas por ahí, pero no se está desbrozando para quemar. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces nosotros empezamos en ese proyecto ya a hacer algunos ensayos con distintas máquinas de cómo poder hacer esto más viable, ¿no? Qué tipos de máquinas, cómo hay que trabajar, cómo podemos mover la biomasa. De lo que es la cosecha ya sale pues, una forma de trabajo que puede ser muy diferente. Se puede hacer haces si se cosecha a mano, que eso es una cosa que solo se hace prácticamente para la producción de aceites esenciales porque tiene mucho valor. Se puede hacer una cosecha mecanizada con pacas, o se puede hacer una cosecha mecanizada con un formato triturado. Estos dos tipos de recolección mecanizada llevan a unas biomasas de unas características muy diferentes y ahora lo iré comentando. Bueno, en lo que es cosecha manual, como os digo, prácticamente se desarrolla solo en especies aromáticas y medicinales y lo que son arbustos, que es lo que me trae a mí aquí hoy, prácticamente se hace solo con la jara pringosa. La jara pringosa que en Andalucía se cosecha bastante, hay más de 20.000 hectáreas en las que se trabaja cada año y unas 4 o 5 empresas grandes que se dedican a procesar la jara cogida manualmente para producir aceites esenciales, goma de ládano y otra serie de productos. Ahí tenéis algunas de ellas. Y en cuanto a la cosecha mecanizada, nosotros empezamos a ver qué posibilidades había. Como os he comentado antes, vimos 2 posibilidades claras. Una máquina que produzca pacas, como esta que veis aquí, la BioValer de Anderson, o esa de abajo, que es una máquina americana que yo no la he llegado a ver en España. Y luego máquinas que son más comunes, hay más en el mercado, que produzcan un triturado, ¿no? Estoy hablando de máquinas que sean capaces de cortar la biomasa arbustiva y triturarla o empacarla. No coger la biomasa como en el caso de las podas del suelo que ya está cortada, que está podada, no. Aquí se trata del matorral, pues segarlo e incorporarlo al proceso de trituración o de empacado en la propia máquina. Como veis, aquí hay varios modelos. Esta es una máquina austriaca, muy grande, necesita un tractor muy potente. La de medio arriba es de Serrat, de Vinacet, de Huesca. La de la derecha es un prototipo que se hizo en Galicia pensando cosechar el tojo, que prácticamente no ha pasado a comercial, yo creo. Y esta máquina de abajo también es el Spinot, es una máquina muy parecida a la de arriba, pero incorporada con una máquina dedicada 100% a eso. Y luego la que tenéis en medio es un prototipo que desarrollamos nosotros, que ya no es prototipo, que es comercial, con la empresa López Garrido de Andalucía, de Córdoba. Entonces, estos tipos de máquinas, pues como os he comentado, pues generan una serie de productos muy diferentes que
para lo que es combustión, o sea, como combustible, podrían valer los dos casi al mismo nivel, tanto lo que se hace en pacas como lo que se hace en triturado, pero para otros usos, como son la obtención de aceites esenciales, ya no es lo mismo, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cuando empezamos en 2018 a cosechar jara pringosa con esta empacadora BioValer. Por cierto, también os diré que es una máquina canadiense que se fabricó mucho, pero se ha dejado de fabricar. Sí, dime. ¿Solo? Bueno, pues intentaré hacerlo en menos. Creo que no será posible. Llevamos, como digo, desde 2018 trabajando con esa máquina y viendo los problemas que tiene. Sobre todo se trata de eso, de ver problemas y cómo mejorarlo, viendo sus rendimientos. Son rendimientos bajos, tampoco los rodales de jara que interesan para obtener aceite esencial son muy productivos, o sea, no tiene una densidad muy grande. Y luego, como os digo, preparamos esta máquina que nos da mucho mejor rendimiento, pero que tiene, ahí tenéis algún vídeo que podéis ver, que tiene el problema de que el triturado no se conserva tan bien como las pacas, ¿no? En Cistus laurifolius, lo que es la estepa, la usamos muchísimo. Lo que es BioValer también hemos usado la otra y bueno, para lo que es una producción de combustible, pues está muy bien. Aquí tenéis la López Garrido y la BioValer, las dos las hemos usado recientemente en el enebro, con un resultado muy bueno de ambas. En este caso, también depende mucho de la especie. La jara es una especie que tiende a romperse mucho, a partirse, se queda en el suelo, no entra en la máquina. Sin embargo, especies más flexibles como el enebro, cuando entra a la punta, digamos que entra todo para adentro, con lo cual se pierde muy poco en la recolección. Algunas publicaciones en cuanto a la experiencia con BioValer tenéis de sus rendimientos y luego también el tema que os vengo comentando que es para mí muy importante, que es la conservación. Cuando lo que queremos es darle un valor añadido al producto antes de quemarlo o antes de hacer otras cosas con él, extraerle el aceite esencial, por ejemplo, es fundamental qué tipo de cosecha hacemos. Una cosecha manual siempre te garantiza una buena conservación porque se va secando el producto sin que fermente. Una cosecha en pacas nos ha dado un muy buen resultado también. Una cosecha de trituración lo que hace es que ese producto hay que destilarlo el mismo día. No se puede dejar al día siguiente porque ya la fermentación hace que el aceite esencial desaparezca, ¿no? Alguna publicación en este respecto, con pacas de Cistus ladanifer hemos visto que prácticamente el rendimiento al cabo de varios meses en lo que es aceite esencial no varía, ¿sí? No. A eso voy. Son pacas que aunque parecen muy densas, no son tan densas. Circula el aire. Luego además se van mermando y al cabo de unos meses se quedan más flojas y circulan muy bien. Ese es precisamente el tema. Claro que es una máquina mucho menos productiva, más problemática, pero que para este tema de aceites esenciales es mucho mejor. Aquí tenéis un poco lo que se saca de la jara, pues bueno, se puede procesar, bueno, el aprovechamiento circular obviamente es lo mejor, ¿no? Nosotros tenemos el proyecto BioLab en el que se está trabajando con la jara, con el enebro y en el que se está investigando en distintos aspectos, ¿no? La goma de ládano, bueno, el concreto absoluto y todo eso no se hace, pero el aceite esencial sí. Y después con la biomasa residual se está trabajando en obtener biocombustibles, también biochar, hidrolizados que irían después a producir un bioplástico y también tableros aglomerados. Se han sacado tableros aglomerados y absorbentes para camas de gato. Es una cosa bastante interesante con esta biomasa. En lo que es el enebro común también se ha trabajado en el mismo sentido y ahí tenéis una publicación en la que, por ejemplo, el biochar es de bastante calidad. Aquí os he traído aceite esencial de enebro y de jara, así como un hidrolato, que es el agua, digamos, floral de la destilación de las plantas. Y como conclusiones, muy sencillas. O sea, los matorrales ahora mismo hay miles, mi teoría, millones en algunos casos, de hectáreas. Algunos de ellos pueden tener mucho más valor del que se les da, que no se les da ninguno.
La cosecha es uno de los grandes limitantes. También la mezcla de especies, en este sentido, cuando estás produciendo un aceite esencial, también es un limitante. No para producir biomasa para biocombustible, pero sí para obtener un aceite esencial, porque los aceites esenciales mezclados, como la miel de mil flores, hoy por hoy todavía no están muy valorados, ¿no? Que es posible que también se valoren en el futuro, pero hoy por hoy los quieren los aceites esenciales puros. Por lo tanto, para sacar un aceite esencial puro, lo mejor es ir a una masa pura, que hay pocas, o cultivar las plantas también. La trituradora versus empacadora, pues mejor productividad, la trituradora y mejor conservación de la biomasa, la empacadora. Y también necesitamos más tiempo para conocer y caracterizar estos sistemas y hacer más transferencia. Realmente, por ejemplo, estos aceites ya que os traigo son de una empresa que está en el proyecto, que es el Harpil, y que ya está haciendo comercialización, digamos, incipiente con este tipo de aceites, porque, por ejemplo, el aceite esencial de enebro casi todo que se produce es de los países del este, de Bulgaria, la antigua Yugoslavia, toda esa zona, ¿no? Y en la Jara es toda de Andalucía. Nosotros ahora hemos conseguido, gracias a este proyecto Biocistus, en la norma que se va a publicar, bueno, está ahora en elaboración, una norma sobre el aceite esencial de Jara, en la que hemos conseguido meter las características particulares que tiene la Jara de la zona de Madrid y Guadalajara, ¿no? que es un poco diferente a la del sur de España. Pues eso va a venir muy bien, porque si hay iniciativas a futuro de alguien que se establezca en la zona centro de España para producir aceite esencial de Jara, pues va a tener una cosa muy importante, que es una norma ISO en la que va a entrar el producto, ¿no? Y nada más, yo también ahí expongo algunos de los proyectos que estamos trabajando. Biovalor es un proyecto en el que estamos haciendo cultivo de plantas aromáticas y medicinales, y además aprovechando también residuos forestales, en el que también está Cita, y se está trabajando aquí en Aragón también. Biocistus, que os digo que es un proyecto sobre Jara, en el que llevamos 3 años haciendo rendimiento y calidad del aceite esencial recogido cada 15 días. Y otro proyecto que es Jara, que es un grupo operativo más de transferencia ya también al sector sobre los aceites esenciales de las Jaras, ¿no? Os voy a poner un poco de, si lo queréis oler, un poco de cada una. Esto sería la Jara. No, nosotros no, pero algunos sí lo hacen, ¿eh? ¿Ha valorado la posibilidad de sacar aceites esenciales? Aparte de los aceites esenciales, se ha estudiado otro tipo sobre todo para las astillas. Sí, por ejemplo, en Bionat se está trabajando, ya te digo, en lo que es la parte de biomasa, ya después de extraída y tal, tremendamente de cascada, se está trabajando en hacer biochar, que es un biocarbón que se incorpora al suelo, ¿eh? También en absorbentes para cama de gato. La cama de gatos es una cosa que, bueno, igual que los perros, cada vez hay más, ¿no?, en las casas, y necesitan una litera para poder... eso, casi todo lo que se usa es sepiolita, algo de peles de pino, y no se ha probado con otros. Realmente nos está dando un resultado estupendo. Y la empresa que está detrás, que es Tolsa, es la mayor comercializadora a nivel europeo de litera de gatos, pues obviamente está muy interesada, porque está pasando de un producto, la sepiolita, que es un producto de minería, no renovable, a un producto renovable que es la biomasa. Entonces, en ese sentido, y bueno, también estamos haciendo bioplástico a través de la hidrólisis enzimática de la lignocelulosa. Se transforma en azúcares que luego se fermentan. Se hace una fermentación láctica para producir ácido poliláctico, que es la base de la mayor cantidad que hay hoy en día de lo que llaman bioplásticos, ¿no?, que es el ácido poliláctico. Que hoy por hoy casi todo se hace con maíz, con patata, o sea, con fuentes de almidón y azúcares. Ese sería el enebro.
Y luego esto es el hidrolato, que si queréis lo podéis abrir y lo podéis... esto es el agua de destilación, que sí que se puede tocar con la mano si queréis, de la jara. Tiene un olor muy característico.